Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanas. Feliz Día de las Madres. Este es un día muy especial. Es especial en todo el mundo. Hay países que celebran en diferentes días el Día de la Madre, pero generalmente el segundo domingo de mayo es cuando se celebra en la mayoría de los países. Hoy quisiera hablar de 4 mujeres que han influenciado la historia de la fe en el mundo. 2 de ellas son mujeres de la Biblia y 2 de ellas son mujeres de la historia de la fe de la iglesia cristiana. La primera de ellas es la mamá de Moisés. Se llamaba Jocabed. Y esto sucedió, por supuesto, en los días que conocemos la historia de Moisés. El rey de Egipto, el faraón de Egipto, había decidido matar a todos los niños, a los varones, porque el pueblo hebreo estaba creciendo mucho, se estaba multiplicando mucho. Entonces le ordenó a las parteras egipcias que mataran a todos los niños que nacieran de las hebreas. Todavía no se conocían como judías, sino como los hebreos. Pero estas mujeres egipcias no le obedecieron tanto al faraón, porque voy a decir, tuvieron temor de Dios. Entonces el faraón se dio cuenta que seguían naciendo niños hebreos y las llamó y les preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y ellas le dijeron, las egipcias les dijeron, es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando ellas van a dar a luz, ellas no piden que vayamos nosotros, sino que ellas mismas dan a luz sin nuestra ayuda, la ayuda de las parteras. Entonces el faraón tomó la decisión de hacer matar a todos los niños. Nació Moisés y dice que la madre, el padre de Moisés, lo vieron que era niño hermoso. Y voy a leer lo que dice la palabra de Dios y voy a leer un pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 11 a los Hebreos, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Aquí quiero hacer 2 aclaraciones. Número 1, dice que por la fe Moisés cuando nació, y obviamente cuando Moisés nació no tenía fe, acaba de nacer. La fe es un proceso que se aprende. Así que está hablando de la fe de la mamá y del papá, por supuesto. Y dice que lo escondieron porque le vieron hermoso. Pero en tercer lugar dice, y no temieron al decreto del rey. ¿A cuál decreto? Al que hacía matar a los niños. Eso es la fe de una mamá. Están exterminando todos los hijos. Y ella dice, este es mi hijo. Y aunque el rey, el faraón, el amo, el emperador, la ley, haya dicho que hay que matarlos, mi hijo no va a morir. Y conocemos la historia. Se hizo una canastilla. Y dice que la impermeabilizó con brea o con chapapote, como dicen algunos. Lo puso en esta canasta y la puso en un río, escondido. Y por supuesto le pidió a su hija, la hija de Jocabed, la hermana de Moisés, que lo cuidara. Esto fue María, que nosotros conocemos más tarde en la historia. Moisés creció. Pero este detalle
Sin duda que muchas veces se lo contó Jocabed a su hijo Moisés. Y les voy a decir por qué. Ahí mismo en el pasaje de Hebreos, quiero ir al versículo 24. Mire lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué cosa? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso es la herencia de la fe. Él ha sido llevado al palacio, ha sido educado como un príncipe, conoce la gloria de los egipcios, pero también conoce la historia de su pueblo, la historia de su mamá. Y cuando le van a dar un título, el título que lo distingue como hijo de la hija del faraón, heredero al trono, ¿qué es lo que dice? Rehusó. No lo aceptó. Eso es tener mucho valor. Eso es tener mucho coraje. Eso es tener mucha decisión. ¿Y de quién la aprendió? De la mamá. De la mamá. Pero sigue diciendo más todavía, versículo 25. Escogiendo antes, en lugar de ser príncipe, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué tremendo! Una mujer que le transmite a su hijo un valor tan grande como este, por algo está en las páginas de la Biblia. Porque este hombre dijo, prefiero el sufrimiento del pueblo que es de Dios, ¿qué cosa? Antes que las glorias del pecado. Gracias a Dios. Yo creo que es un mensaje lindo para muchos de nuestros hijos hoy día. Qué lindo que los jóvenes y los adultos también pudiéramos tener este sentido. Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios, sufrir con la iglesia del Señor, sufrir con los hermanos que aman al Señor, antes que cosa, que gozar de los deleites temporales del pecado. Con todo el respeto, no se deje llevar por lo que es inmediato, porque consume, hunde, destruye. No es el momento de hablar de eso, pero tengo que mencionarlo. Esaú perdió toda la bendición de la primogenitura por un momento, por un plato de lentejas. Y dice que después no la recuperó, ni aunque lo suplicó con lágrimas. Y Moisés dijo, es un momento de sufrimiento, pero lo voy a hacer. Prefiero este sufrimiento, si es del Señor, si es para el Señor, antes que la gloria del mundo. Gracias a Dios. Mire la motivación que tuvo Moisés, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y en los días de Moisés no se conocía todavía de Cristo. Pero ya Moisés lo estaba entendiendo así. Y dice, prefiero como mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Hermano, esto uno lo lee así y no tiene, como que no le encuentre sabor. Pero mire lo que dice, los tesoros de los egipcios. Que yo sepa, ninguno de nosotros hemos sido criados en cortes.
pero al menos vemos películas. Cuánto lujo hay en una corte. Cuánta riqueza hay en una corte. Mire usted las cortes británicas, por ejemplo, una de las más famosas. Y como esas otras tantas. En los días de Moisés, la corte egipcia era lo máximo. Y Moisés dice, yo prefiero la crítica, yo prefiero el sufrimiento, yo prefiero el dolor con el pueblo de Dios, antes que disfrutar de estas glorias de los egipcios. Eso es tener valor, eso es tener coraje. ¿Por qué lo hizo? Mire lo que dice el versículo 26. Porque tenía puesta la mirada, ¿qué cosa? En el galardón, es decir, en el premio celestial. Y Moisés todavía no había ido al desierto. Y Moisés todavía no sabía que iba a hablar con Dios. Pero tuvo la fe para saber que un día eso iba a suceder. ¿Sabe por qué tantas veces nosotros fracasamos en la vida? ¿Por qué tantas veces nos damos por vencidos? Porque no tenemos una motivación lo suficientemente fuerte y poderosa que nos levante, que nos saque, que nos lleve adelante y que nos haga superar ese momento difícil. Moisés la tuvo. Moisés la tuvo. Y dice el versículo 27, por la fe, ahora sí, Moisés dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vuelvo a leer eso porque eso es tremendo. Por la fe, ahora adulto, ahora grande, ahora que conoce, dejó a Egipto y no le tuvo miedo. ¿A quién? Al faraón. No le tuvo miedo al rey. Se sostuvo viendo al que no se veía, al invisible. Escúcheme, hermano. ¿De quién aprendió Moisés que no había que tenerle miedo al poder del faraón? De la mamá, ¿verdad? Porque fue la mamá la que no le tuvo miedo al faraón, al rey, y le salvó la vida al hijo. Y esa historia Moisés jamás la olvidó. Y permítame decirlo, si puedo en palabras de Moisés, si mi mamá no le tuvo miedo al faraón para salvar mi vida, tampoco yo le tengo miedo para guiar al pueblo de Dios. Esa es la herencia de la fe. Como dijo Elcira, hijos o personas que han escuchado ese tremendo testimonio. No tengo tiempo para leer lo que dijo el Señor Jesús, pero Él dijo, no hay nadie que por mí haya dejado padre, madre, esposa, hijos, fincas, riquezas, tesoros, que no reciba 100 veces más en esta vida lo que ha dejado. Y además, la vida eterna. Gracias a Dios. Y ese es el testimonio, sinceramente, de quienes hemos aprendido a andar con el Señor. Pero no solo Jocabed le dio su fe, le transmitió su fe a su hijo. Pero hay otro testimonio tremendo de una mujer de fe y de oración que marcó la historia, la mamá de Samuel. La mayoría de nosotros conocemos esa historia, libro primero de Samuel. Ana, la esposa del Cana, así llamaba el esposo, era una mujer estéril.
no podía tener hijos. Y como era permitido en la ley de entonces, él tenía otra mujer. Y esa mujer sí tenía hijos. Entonces esta mujer que tenía hijos ofendía a Ana, como decimos, la exageraba, le hacía bullying, vamos a decir, perdónenme, le hacía burla. Entonces Ana hizo lo que hace una mujer sabia y temerosa. Esta mujer se fue a orar con el Señor, se fue al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo. Esto fue lo que ella se comprometió. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire lo que dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso quería decir, lo voy a consagrar como nazareno. Versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Gracias a Dios. De esta oración ahí en el templo, Dios le respondió a Ana, le dio un hijo. Y él dijo: este hijo yo se lo pedí al Señor. Él me lo concedió. Y por eso se va a llamar Samuel. Sería una buena idea para algunas hermanas. Tal vez no tienen hijos. Están orando, están buscando ayuda médica, etcétera, para tener un hijo. Digo que tal vez sería una idea. El día que le nazca ese hijo, póngale Samuel, que quiere decir, lo pedí al Señor. El testimonio de que el Señor me ha contestado. Pero no solamente lo pidió en oración, sino que cuando el Señor le concedió este hijo, se lo presentó al Señor. Versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, tal vez a la edad de unos 3, 4 años, dice, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, donde lo había pedido. Y el niño era pequeño. Y trajeron al niño a Elí, dice el versículo 26, y ella le dijo al sacerdote: Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues también lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. A eso se le llama fe y a eso se le llama fidelidad. Porque ella pidió este hijo cuando ella era estéril. Dios se lo concedió. Y ahora que Dios se lo concede, que tiene su hijo, yo me pregunto, ¿qué mamá que es estéril, que no puede tener un hijo, cuando tiene un hijo por ciencia, por milagro, no quiere tenerlo todo el tiempo? Esa mamá no quiere desprenderse de ese hijo. Es un milagro en cierta forma. Pero Ana no lo hizo. Dijo: yo pedí un hijo a Dios, no lo pedí para mí. Lo pedí para el Señor. Dios me concedió eso y yo se lo dedico al Señor. Eso es fidelidad con su palabra. Eso es honestidad con el Señor. Eso es honestidad consigo mismo.
Y no puedo pasar el momento sin dejar de mencionarlo. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor cosas? Le hacemos promesas al Señor. Pero después que el Señor nos contesta, nos olvidamos de la promesa que le hemos hecho al Señor. Este no fue el caso de Ana. Ella viene y lo entrega cuando todavía es un niño. Pero no lo abandonó, no lo dejó ahí. Ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Y el versículo 19 dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificios. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana, su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos e hijas en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, ella concibió y le dio 3 hijos y 2 hijas. Amén. Ella le pidió un hijo y se lo pidió para el Señor. No pidió hijos para ella. Pero Dios le dijo: ¿sabes qué, Ana? Por un hijo que me has dado, te voy a dar 5. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Sabe qué viene a mi mente? El momento en que que Salomón está orando al Señor. Cuando Salomón sube al trono y el Señor le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: Señor, que yo tenga sabiduría para guiar a este pueblo. Y Dios le dijo: ¿y es todo? Dijo: sí, Señor, sabiduría. Y el Señor le dijo: Salomón, porque me has pedido solo sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar muchísimo más. Y dice la historia que no hubo hombre tan rico como Salomón. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero yo quiero seguir con la historia de Samuel. Váyase al capítulo 3, versículo 19. Samuel creció y Jehová estaba con él. Mire lo que dice. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Tremendo. Qué bendición tan grande que Dios le dio a Samuel. Todo cuanto Samuel decía tenía la aprobación de Dios. Samuel es el profeta que unge a Saúl. Y Samuel es el profeta que unge al rey David. No hubo profeta más grande que Samuel. Mire lo que dice el versículo 20. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Amén. ¿Quién le enseñó a Samuel a amar al Señor? ¿Quién le enseñó a tener fe? ¿Quién le enseñó a ser fiel a las promesas? Gracias a esta mamá. Gracias a esta mamá que tuvo fe para pedirlo, que tuvo fidelidad para entregarlo y consagrarlo, y que siempre estuvo pendiente de él. Gracias a Dios, gracias a Dios. La historia cristiana también nos ha bendecido a nosotros con mujeres que fueron extraordinarias. Quiero mencionar a la mamá de los hermanos Wesley, la señora Susana Wesley, en Londres, por allá en 1700. Inglaterra está pasando también por un momento difícil, un momento de fe.
Y Dios levanta a una mujer sencilla, a una mujer humilde. ¿Sabe cuántos hijos tuvo doña Susana? 18 hijos. 18 hijos. 2 de ellos, los más conocidos. Juan Wesley, el hombre que fundó la misión metodista, una de las iglesias más grandes en la historia del cristianismo. Dios usó a Juan Wesley para sacudir a Europa, todos los países de Europa, y fue uno de los pioneros del evangelismo en Norteamérica. Y uno de sus hijos, Carlos Wesley, se dice que compuso más de 6,000 cantos, himnos que todavía hoy día se sigue cantando en las iglesias. Era una unción especial del Señor. ¿Cómo lo hizo esta mujer? En Londres existe la casa de la familia Wesley, de la señora Susana Wesley. Y perdónenme la inmodestia de decirlo, tuve el privilegio hace unos años de estar ahí. Hermanos, era una casa sencilla. ¿Y sabe qué? Ahí, al lado de la cocina, ahí un cuartito pequeño, ahí estaba el cuarto de oración de la señora Susana. Ahí está, pienso yo. Les digo que hoy día es un museo. ¿Y qué es lo que hay ahí? Hay una silla, hay una mesita, la Biblia que usaba la señora Susana y un cuaderno con notas. Y ahí tiene el nombre de sus hijos. 18 hijos. Todos los días esta mujer entraba ahí a orar y a clamar por sus hijos. Los hijos de la señora Susana, no solamente Juan Wesley, Carlos Wesley, los más conocidos, pero todos ellos fueron líderes de las iglesias. Fueron pastores, fueron ancianos gobernantes, fueron ujieres, fueron diáconos. Todos ellos fueron hombres de iglesia. ¿Quién les enseñó eso? Una mujer humilde. Una mujer que puso su confianza en Dios. Permítame la expresión, y le dio al mundo una cosecha de hombres que amaron al Señor, que temieron al Señor. Y no muy lejos de aquí a unas 5 millas, está el Instituto Bíblico Moody. El Instituto Bíblico Moody, perdónenme la propaganda, pero es conocido en todo el mundo. El Instituto Bíblico Moody de Chicago. La mamá del señor Moody en Massachusetts, por allá en 1840. Ella quedó viuda en 1841. Le quedaron 6 hijos. El mayor tenía 14 años. Todos de ahí para abajo. Los amigos, la familia le decían, mire, déselos a la tía, déselos al hermano, déselos a otra persona. Y ella dijo, no, son mis hijos y yo los voy a criar. Esta mujer trabajaba en el campo. Estamos hablando de 1800. Trabajaba en los arados, trabajaba en la jardinería, trabajaba en lo que le saliera para hacer. Limpiaba casas, vendía donde le permitieran trabajar, día y noche. ¿Y sabe qué? Todos los días juntaba a sus hijos para leerles la Biblia. Ella le enseñó a sus hijos a leer antes de ir a la escuela. Les enseñó en la Biblia a leer.
Cuando hubo un momento de mucha necesidad, de mucha hambre y teniendo escasez, el señor Moody cuenta que en una ocasión ella les dijo: ¿sabe qué, hijo? Hoy les voy a dar la rebanada de pan más pequeña, porque ha llegado una señora con 2 niños. No tienen nada que comer. Dijo: así que yo les voy a cortar a ustedes de su pan para darle a ellos. Y estos hijos dijeron: amén. El señor Moody vino a Chicago para buscar oportunidad para trabajar acá. Dice la historia que se levantaba en las noches y se iba por las calles a buscar a desamparados, a buscar personas hambrientas, a buscar, perdónenme la expresión, homeless, y los llevaba a su casa. ¿De quién aprendió este hombre a tener caridad por los hambrientos y necesitados? De una mujer que le enseñó. El señor Moody fundó el Instituto Bíblico Moody de Chicago, uno de los más conocidos en todo el mundo. Y gracias a Dios que todavía existe y todavía se sigue enseñando ahí la palabra de Dios. Mujeres que gracias a su fe trastornaron al mundo por medio de sus hijos. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, en nuestro día, por esas mujeres, como Jocabed, por esas mujeres, como Ana, por esas mujeres, como la mamá del señor Wesley o la mamá del señor Moody. Pero sabe que Dios nos transmite y nos deja ver su amor tomando como modelo el amor de una mujer. Yo quiero que usted mire en su Biblia, libro de Isaías, capítulo 49. Voy a leer los versículos 14 y 16. El pueblo de Israel está en un momento difícil. Está pasando por un momento difícil en su historia. Y esto es lo que le dice al Señor. Pero Sión, Israel, Jerusalén, dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que pensaba Israel. Valga decir, como pensamos muchos de nosotros muchas veces. Dios se ha olvidado de mí. Eso dijeron ellos. Pero mire lo que dice el versículo 15. Dios le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Por supuesto que no. Pero mire lo que dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. Amén. Cuando Dios le quiere hablar a la nación y le dice: Israel, Jerusalén, estás pasando por un momento difícil y estás pensando que yo me olvidé de ti. La figura que usa es la figura de una madre. Y le dice: ¿acaso se va a olvidar una madre de lo que dio a luz? Y si aún fuera así, que la mamá se olvidara, como posiblemente suceda, Dios dice: yo nunca me olvidaré. Pero es más, dice: te tengo escrita. Metafóricamente, te tengo escrita en la palma de mis manos. Todos los días veo tu nombre delante de mí. Nunca me olvidaré de ti. Hermanos, una mamá nunca se olvida de su hijo. Nunca se olvida. No hay hijo malo para ninguna mamá.
No hay ningún hijo que merezca la muerte o la pena de muerte para una mamá que teme al Señor. He oído decir en lo poco que he leído que las mujeres que cometen abortos por momentos de crisis, de dificultad, por muchas circunstancias, después que pasa el tiempo, llevan una carga de conciencia tan grande, tan grande, tan grande, que es muy difícil limpiar su conciencia. Y están diciendo, ¿por qué hice esto? Son momentos difíciles porque no se olvidan. En este día de las mamás, gracias a Dios por esas madres que han tenido el esfuerzo, el sacrificio, la fe, la oración, la dedicación, la fidelidad. Como hijos tal vez nunca les agradezcamos todo, tal vez nunca jamás les paguemos todo. Pero Dios, hermanas, Dios las tiene en la palma de su mano también. Dios bendecirá, como dice su palabra, el fruto de su vientre. Dios le dará el gozo y la alegría de saber que sus hijos un día van a conocer al Señor. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, madres. Gracias a Dios por ese honor y ese privilegio que les ha concedido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el amor que tú nos tienes, ilustrado con el amor de una madre. Y en este día especial, Señor, oramos por aquellas mamás que tal vez están pasando un momento difícil en su vida, quizá en soledad, quizás se sientan abandonadas por sus hijos. Pero Señor, déjales saber que tú les amas, tú las tienes en la palma de su mano y tú nunca te olvidas de ellas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.